Hola a todos y todas, yo soy Eva y bienvenidos un domingo más a mi canal. Con el inicio de este año 2023 llegan los nuevos propósitos. Yo os dejé la semana pasada un vídeo en el que os comenté cuáles eran todos mis propósitos lectores. Os dije que por una razón o por otra llegarían nuevos libros a mis estanterías y ya ha sucedido. Me han llegado 2 libros que no comenté en ese vídeo. Así que si queréis saber cuáles son, no olvidéis de seguirme en mi cuenta de Instagram porque os estaré dejando por ahí todos los libros que han llegado nuevos a mis estanterías estas navidades. Sé que muchos de vosotros tenéis el propósito de comenzar a leer en inglés. Es un propósito que muchos años me dejáis por mis redes sociales o me preguntáis mucho por Instagram qué consejos os daría para empezar a leer en inglés, qué libros os recomendaría, así que he decidido hacer este vídeo para que todos aquellos que estéis pensando en adentraros en la lectura en inglés, pues tengáis algunos consejos que seguir o que podáis tener en cuenta a la hora de elegir vuestras lecturas. Os voy a dar también algunas recomendaciones que yo creo que son indispensables para leer en inglés. También sé que muchos de vosotros me decís que cuando leéis en inglés os cuesta concentraros, que tenéis que leer el mismo párrafo como 2 o 3 veces para enteraros bien de lo que habéis leído, o que incluso leéis muy lento porque no termináis de entender bien las frases y tenéis que leerlas como varias veces. Es por eso que os traigo un vídeo lleno de consejos y recomendaciones para que podáis leer en inglés y no morir en el intento. No os olvidéis de suscribiros a mi canal y darle me gusta a este vídeo para más contenido literario, y me ayudáis muchísimo si le dais también a la campanita para que YouTube os avise de cuando subo vídeo. Así que ahora sí, vamos con el vídeo. En primer lugar, mi primer consejo es: lánzate. No hay otra forma de empezar a leer en inglés que leyendo en inglés. Es necesario tener como una base mínima de algunos conceptos en inglés, sea pues un poco de vocabulario un poquito amplio, un poquito de gramática, entender cómo funcionan las frases en este idioma, pero una vez tenemos esta base, lo importante es leer, así que lanzaos, no tengáis miedo y coger algún libro que tengáis en inglés por ahí y empezad a leer. Sé que al principio va a costar muchísimo, pero poco a poco vais a ir viendo cómo esto va costando menos y cogeréis un libro con más ganas e incluso lo disfrutaréis muchísimo sin preocuparos de tener que repetir cada párrafo varias veces o tener que leer un capítulo entero varias veces para poder enteraros bien de lo que ha sucedido. En segundo lugar, supongo que muchos de vosotros seréis consumidores de contenido audiovisual, ya sea películas, series, documentales, etc. Y mi consejo aquí es que veáis en inglés, pero no solo lo veáis en inglés, sino que os pongáis los subtítulos en inglés también. Esto va a hacer que mientras lo estéis escuchando también lo estéis leyendo y se os quede mucho más el vocabulario, la gramática, cómo se dicen algunas palabras, etc. También me gustaría deciros que yo en mi academia con mis alumnos utilizo una extensión de Google que se llama Language Reactor. Esta extensión lo que hace es que podamos tener los subtítulos en 2 idiomas a la vez. De esta forma yo pongo los subtítulos en inglés y en español para que mis alumnos vean, pues si alguna palabra no la entienden en inglés, rápidamente puedan ver en español lo que significa, pero no dejen de leer en inglés lo que están escuchando también en inglés. Es una extensión que yo la utilizo sobre todo en Netflix cuando algún día les pongo una película o una serie, pero también se puede utilizar en YouTube, por ejemplo. Entonces me parece una muy buena herramienta que podéis utilizar pues para ver los subtítulos en 2 idiomas a la vez, en este caso en español, en inglés o el idioma que estéis aprendiendo. Mi siguiente consejo, el cual considero que es muy importante, y aquí lo siento mucho los fans de la fantasía, pero mi siguiente consejo es: mantente alejado de la fantasía, por lo menos de la fantasía muy compleja, con autoras como Sarah J. Maas, etc. Estas fantasías tienen vocabulario, términos específicos que ya cuesta entender en castellano, o sea que imaginémonos en un idioma que no controlamos tanto. Mi consejo sería ese: manteneos alejados de la fantasía, por lo menos para empezar a leer en inglés. Ya tendremos tiempo de ponernos con este género cuando ya hayamos cogido un hábito y entendamos lo que estamos leyendo, pero por el momento nos tenemos que mantener alejados de la fantasía. De la misma forma que sucede con la fantasía, os tengo que recomendar que os mantengáis alejados de los clásicos. Yo sé que apetece mucho, si os gusta alguna obra clásica de la literatura inglesa, ponerte a leer a ese autor o a esa autora en su idioma, sin traducciones de por medio. Yo sé que apetece mucho, pero de verdad, hacedme caso y manteneos alejados de los clásicos, por lo menos para empezar. La realidad es que el vocabulario, la gramática y las frases sintácticas que utilizan es de un inglés antiguo, entonces no se parece bastante al inglés al que estamos acostumbrados o al que podemos estar acostumbrados si estamos estudiando inglés o si estamos leyendo novelas contemporáneas en inglés. Así que es bastante complicado seguir un clásico de la literatura inglesa en inglés, porque de verdad que se puede hacer bastante tediosa y complicada.
Sin embargo, también os comento que existe la posibilidad de encontrar clásicos adaptados por niveles. Yo tengo varios, tengo Jane Eyre, El retrato de Dorian Gray, no los tengo aquí porque los tengo en la academia y los utilizo bastante con mis alumnos, pero estos libritos vienen muy bien porque son finitos, están adaptados a unos niveles A2, B1, entonces es una buena forma de adentrarte con un clásico en inglés, pero siempre sabiendo que vamos a poder entenderlo todo. Lo que yo os recomendaría sería empezar con lecturas sencillas, con tramas no muy complicadas. Este es el caso de muchas de las comedias románticas contemporáneas que están saliendo ahora. Hay muchas que yo todavía no he leído, pero sé que son muy buenas para empezar en inglés. Tienen un idioma bastante sencillo, vocabulario sencillo, frases no muy complejas y se puede seguir la lectura bastante bien, así que yo recomendaría empezar por ahí. También otra opción que os recomiendo muchísimo es adentraros a leer novelas gráficas. Las novelas gráficas tienen algo muy bueno y es que el texto está apoyado por alguna ilustración, dibujo, y esto va a hacer que si no entendemos bien lo que estamos leyendo, por la imagen podamos intuir a qué se está refiriendo. Entonces es una muy buena opción para adentrarte a leer en otro idioma, ya que al encontrarnos el texto apoyado de una ilustración va a hacer mucho más fácil la comprensión. Y ahora ya sí, con estos tips o consejos que os he dado, paso a recomendaros algunos de los libros que yo creo que son bastante sencillos o que os pueden resultar útiles para empezar a leer en inglés. Os comentaba antes que os mantuvieseis alejados de la fantasía, pero de una fantasía como muy compleja. Sin embargo, hay otras fantasías que, o bien porque están hechas para niños o bien porque son más juveniles, más fáciles de entender, son buenas opciones para empezar a leer en inglés. Recomiendo como siempre la saga de Harry Potter. En este caso os enseño estas ediciones de aquí. Yo me estoy haciendo la colección, son preciosas. Y esta colección la estoy haciendo en inglés, así que por eso os enseño esta de aquí. Esta es el primer libro, Harry Potter y la piedra filosofal, Harry Potter and the Philosopher's Stone, de J.K. Rowling. Yo me lo he leído la saga entera en inglés y sí que es verdad que aunque hay vocabulario que es un poco más complicado al tratarse de fantasía, al estar hecha para niños pues es más fácil de entender y yo creo que es muy buena opción para empezar a leer en inglés. Creo que lo vais a entender todo muy bien y si además habéis visto las películas o leído los libros en español antes, todavía os va a resultar mucho más fácil. Por otra parte, os quiero recomendar una de las novelas gráficas que más me ha gustado a lo largo de toda mi vida y se trata de la saga de Heartstopper. Heartstopper es una novela gráfica preciosa, romántica, muy bonita y la verdad que yo la recomiendo muchísimo. Sacaron la serie en Netflix que también está muy bien adaptada y también lo veo una muy buena opción para ponernos en inglés y verla en inglés con los subtítulos en inglés, pero es que además las novelas gráficas tienen una ventaja mayúscula y es que al estar acompañadas de imágenes la lectura se hace mucho más fácil y mucho más dinámica. Yo la verdad que cada uno de estos libros me los leí en 1-2 horas, o sea, no tardo más. Son muy buena opción para empezar a leer en inglés, así que yo os recomendaría mucho que le dieseis una oportunidad. Os hablaba de las comedias románticas contemporáneas. En este caso os enseño Una luna sin miel y diréis, Eva, ese libro está en castellano. Lo sé, está en castellano. A mí me regalaron este libro, lo cierto es que yo lo quería en inglés, pero bueno, me lo regalaron en español y lo disfruté muchísimo. Creo que ya os lo he recomendado por aquí, por el canal. Pero la verdad que en inglés yo empecé a leer algunas páginas por internet y es muy sencilla. El vocabulario de esta novela no tiene mucho más. Os estoy dejando por aquí la portada en inglés, se llama The Honeymooners y es de Christina Loren. Y la verdad que sí que os recomiendo que le deis una oportunidad porque es una historia muy fácil, muy dinámica, muy sencillita y me parece una muy buena opción para adentraros a leer en inglés. Seguimos con otra recomendación. Esta sí que a lo mejor no es tanto como para empezar, sino cuando ya tenéis un poco de hábito, vamos a decirlo así, porque no es una lectura corta. Entonces os puede hacer un poco pesada seguir la lectura. Y os estoy hablando de The House in the Cerulean Sea por TJ Klune. Este libro, como sabéis, me volvió loquísima, me conquistó por completo la forma de escribir del autor. Y sí que considero que tiene un vocabulario sencillo, tiene toques de fantasía, pero lo veo una lectura bastante facilita para empezar a leer en inglés. Sé que han sacado también la traducción, pero si os apetece darle una oportunidad en inglés, yo de verdad que os lo recomendaría muchísimo porque creo que es una lectura, dentro de que sea fantasía y que a lo mejor es un poquito más complicada que las comedias románticas de las que os hablaba antes, creo que es una muy buena opción y no considero que sea muy difícil, tal vez un nivel B1, B2 más o menos, pero no lo veo difícil. Lo que sí que os puede tirar para atrás es que a lo mejor se os haga un poquito pesado el hecho de que sea un poquito más largo, pero yo de verdad que os recomendaría muchísimo que le deis una oportunidad porque creo que se entiende bastante fácil y que os puede gustar muchísimo. Y finalmente también me gustaría recomendaros todos aquellos libros que nos aparecen en ediciones bilingües, es decir, que nos aparece el libro en inglés y en español. De esta forma, si tenemos alguna duda, podemos irnos a la página en español y ver pues lo que significa literalmente esa traducción. En este caso yo os quiero enseñar esta edición que tengo del Principito.
de Antoine de Saint-Exupéry. Perdón por mi francés, pero no es muy bueno. Yo creo que El Principito es una obra conocida por todos. Pero bueno, yo tengo esta edición de aquí que es bilingüe, entonces pues me parece que está muy bien para aprender a leer en inglés. En esta edición nos encontramos el libro en castellano y por el final el libro en inglés. Entonces pues si tenemos alguna duda nos vamos a la parte de castellano y la resolvemos. Entonces como que creo que se hace una lectura mucho más amena el hecho de tener aquí la traducción ya, porque no tenemos que irnos a buscarla en el traductor ni cosas de estas. Entonces pues sí que recomendaría muchísimo que le dieseis una oportunidad a libros que a lo mejor parezcan un poquito más complicados o clásicos que os comentaba antes, que seguro que encontráis alguna edición bilingüe y es una muy buena opción. Y hasta aquí todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, que le deis una oportunidad a leer en inglés, que no os dé miedo y que me contéis en comentarios si lo habéis hecho, si os resulta fácil leer en inglés o si tenéis ganas de poneros con ello. También os recuerdo como siempre que podéis seguirme en mis redes sociales, en Instagram y TikTok, que por ahí estoy activa diariamente y os voy contando acerca de mis lecturas y de lo que voy haciendo a diario. Como siempre os recuerdo también que tenéis el enlace a mi perfil de Goodreads en la cajita de descripción. Y para más contenido como este, para más contenido literario, os animo a que os suscribáis a mi canal, a que le deis me gusta a este vídeo y me dejéis algún comentario diciéndome qué os parece. Y nada más, que nos vemos el próximo domingo con el próximo vídeo y os mando un beso enorme.